Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la anatomía del triángulo urogenital masculino y femenino. Bueno, para comenzar hablaremos de lo que es el triángulo urogenital masculino. Este está comprendido por los genitales externos y los músculos perineales. Los genitales externos masculinos incluyen la porción distal de la uretra, el escroto y el pene. Comenzaremos describiendo la porción distal de la uretra masculina. La uretra se divide en cuatro partes: la intramural o preprostática, prostática, intermedia y esponjosa. La porción intramural y prostática son descritos con la pelvis generalmente. Entonces la porción intermedia de la uretra se inicia en el vértice de la próstata y atraviesa el espacio perineal profundo. Está rodeada por el esfínter externo de la uretra. Luego de esto, atraviesa la membrana perineal y termina cuando la uretra entra en el bulbo del pene. Posterolateral a esta porción de la uretra se encuentran las pequeñas glándulas bulbouretrales y sus delgados conductos, los cuales se abren en la porción proximal de la porción esponjosa de la uretra en el bulbo del pene. Por otra parte, la porción esponjosa de la uretra empieza en el extremo distal de la porción intermedia de la uretra y termina en el orificio uretral externo, que es ligeramente más estrecha que las demás porciones uretrales. La luz de la porción esponjosa de la uretra tiene unos 5 milímetros de diámetro, no obstante se expande en el bulbo del pene para formar la fosa intravulvar y en el glande para formar la fosa navicular. A cada lado, los delgados conductos de las glándulas bulbouretrales se abren en la parte proximal de la porción esponjosa de la uretra. Los orificios de estos conductos son extremadamente pequeños en la porción esponjosa de la uretra y también hay muchas aberturas diminutas de los conductos de las glándulas uretrales, las cuales son secretoras de mucosidad. Ahora, respecto a la vascularización, debemos comprender lo siguiente. La vascularización arterial de la uretra distal masculina proviene de las porciones intermedias y esponjosas de la uretra procedente de las ramas de la arteria dorsal del pene. El drenaje venoso linfático de la uretra distal viene a través de las venas que acompañan a las arterias y reciben los nombres similares. Los vasos linfáticos de la porción intermedia de la uretra drenan profundamente en los nódulos linfáticos ilíacos internos, mientras que la mayor parte de los vasos de la porción esponjosa de la uretra se dirigen hacia los nódulos linfáticos inguinales profundos, aunque la linfa se dirige a los nódulos ilíacos externos. Ahora, respecto a la inervación de la uretra distal masculina, la inervación de la porción intermedia de la uretra es la misma que de la porción prostática. Recibe la inervación autónoma a través del plexo nervioso prostático procedente del plexo hipogástrico inferior. La inervación simpática procede de los segmentos lumbares de la médula espinal a través de los nervios esplácnicos lumbares y la inervación parasimpática procede de los niveles sacros a través de los nervios esplácnicos pélvicos. Las fibras aferentes viscerales siguen retrógradamente a las fibras parasimpáticas hasta los ganglios sensitivos de los nervios espinales sacros. El nervio dorsal del pene, un ramo del nervio pudendo, proporciona la inervación somática de la porción esponjosa de la uretra. Bueno, a continuación comenzaremos a describir lo que es el escroto. El escroto es un saco fibromuscular cutáneo para los testículos y las estructuras que están asociadas. Se sitúa posterior inferior al pene e inferior a la sínfisis del pubis. La formación embrionaria bilateral del escroto está indicada por el rafé escrotal en la línea media, la cual se continúa sobre la cara ventral del pene con el rafé del pene y posteriormente a lo largo de la línea media del periné, con el rafé perineal. Internamente, profundo al rafé escrotal, el escroto se divide en dos compartimentos, uno para cada testículo, mediante una prolongación de la túnica dartos, el tabique escrotal. Los testículos y los epidídimos, así como sus cubiertas, son generalmente analizadas con lo que es el abdomen. Ahora, respecto a la vascularización de esto, el escroto depende de la cara anterior por las arterias escrotales anteriores y las ramas terminales de las arterias pudendas externas, las cuales obviamente proceden de la arteria femoral, mientras que la cara posterior está irrigada por las arterias escrotales posteriores, las cuales son ramas terminales de las ramas perineales superficiales de la arteria pudenda interna. El escroto también recibe ramas de las arterias cremastéricas que provienen ramas de las arterias epigásticas inferiores. Ahora, si hablamos de lo que es el drenaje venoso y linfático del escroto, las venas escrotales acompañan a las arterias
con las cuales comparte nombre, pero drenan fundamentalmente en las venas pudendas externas. Los vasos linfáticos escrotales transportan la linfa hasta los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Ahora, si hablamos de la inervación del escroto, la cara anterior del escroto está inervada por derivados del plexo lumbar, ya los nervios escrotales anteriores derivados del nervio ilinguinal y el ramo genital del nervio genitofemoral. La cara posterior del escroto está inervada por derivados del plexo sacro, los nervios escrotales posteriores, ramas de las ramas perineales superficiales del nervio pudendo y el ramo perineal del nervio cutáneo femoral posterior. Por otra parte, las fibras simpáticas transportan estos nervios colaborando en la termorregulación de los testículos, estimulando la contracción del músculo liso dartos en respuesta al frío o también estimulando las glándulas sudoríparas del escroto e inhibiendo a la vez la contracción del músculo dartos en respuesta a un calor excesivo. Bueno, ahora describimos lo que es el pene. El pene es el órgano copulador masculino y al alojar a la uretra proporciona una salida común para la orina y el semen. El pene consta de raíz, cuerpo y glande. Está compuesto por 3 cuerpos cilíndricos de tejido cavernoso eréctil, ya 2 cuerpos cavernosos dorsales y un cuerpo esponjoso en porción ventral. Bueno, en la posición anatómica el pene está erecto. Cuando está flácido, su dorso se dirige anteriormente. Cada cuerpo cavernoso tiene una cubierta de fibra externa o cápsula, la túnica albúginea, ya. Superficial a la cubierta externa está la fascia profunda del pene o fascia de Buck, y esta continuación de la fascia del periné que forma una cubierta membranosa fuerte para los cuerpos cavernoso y esponjoso uniéndolos. Por otra parte, el cuerpo esponjoso contiene la porción esponjosa de la uretra. Los cuerpos cavernosos se fusionan entre sí en el plano medio, excepto posteriormente, donde se separan para formar los pilares del pene. Internamente, el tejido cavernoso de los cuerpos está separado por el tabique del pene. La piel del pene es delgada, con una pigmentación más oscura que la piel circundante y se conecta a la túnica albúginea mediante el tejido conectivo laxo. En el cuello del glande, la piel y la fascia del pene se prolongan como una doble capa cutánea. El prepucio, que cubre el glande de forma variable, y el frenillo, que es un pliegue medio que pasa desde la capa profunda del prepucio hasta la superficie uretral del glande. El ligamento suspensorio del pene es una condensación de la fascia profunda que se origina en la cara anterior de la sínfisis del pubis. El ligamento pasa inferiormente y se divide para formar un asa que se fija a la fascia profunda del pene en la unión de su raíz y su cuerpo. Las fibras del ligamento suspensorio son cortas y tensas y anclan los cuerpos eréctiles del pene a la sínfisis del pubis. También tenemos lo que es el ligamento fundiforme del pene, la cual es una masa irregular o condensación de colágeno y fibras elásticas del tejido subcutáneo que desciende por la línea media desde la línea alba anterior a la sínfisis del pubis. Este ligamento se divide para rodear el pene y luego se une y fusiona con la túnica dartos para formar el tabique escrotal. Las fibras del ligamento fundiforme son relativamente largas y laxas y se sitúan superficiales o anteriores al ligamento suspensorio. Respecto a la vascularización arterial del pene, este está irrigado fundamentalmente por ramas de las arterias pudendas internas. Las arterias dorsales del pene discurren a cada lado de la vena dorsal profunda en el surco dorsal entre los cuernos cavernosos e irrigan el tejido fibroso que rodea los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y la uretra esponjosa y la piel del pene. Las arterias profundas del pene atraviesan los pilares proximales que discurren distalmente junto a los cuerpos cavernosos e irrigan el tejido eréctil de estas estructuras. Las arterias del bulbo del pene irrigan la porción posterior o bulbosa del cuerpo esponjoso y la uretra esponjosa, así como la glándula bulbouretral. Además, las ramas superficiales y profundas de las arterias pudendas externas irrigan la piel del pene y se anastomosan con las ramas de las arterias pudendas internas. Las arterias profundas del pene son los vasos principales que irrigan los espacios cavernosos del tejido eréctil de los cuerpos cavernosos y por tanto participan en la erección del pene. Proporcionan numerosas ramas, ya que son denominadas las arterias ilicinas del pene, que se abren directamente en los espacios cavernosos cuando el pene está flácido. Las arterias están enrolladas, lo que limita el flujo de la sangre. Ahora, respecto al drenaje venoso del pene, la sangre de los espacios cavernosos de los cuerpos es drenada por un plexo venoso que se une a la vena dorsal profunda del pene en la fascia profunda. Esta vena discurre entre las láminas del ligamento suspensorio del pene, inferior al ligamento
púbico inferior y anterior a la membrana perineal para alcanzar la pelvis, donde drena en el plexo venoso prostático. La sangre de la piel y tejido subcutáneo del pene drenan en las venas dorsales superficiales que terminan en la vena pudenda externa superficial. Parte de la sangre llega también a la vena pudenda interna. Ahora, respecto a la inervación del pene, los nervios derivan de los segmentos y ganglios sensitivos de los nervios de S2 a S4 de la médula espinal, pasando a través de los nervios esplácnicos, pélvicos y pudendos, respectivamente. La inervación sensitiva y simpática corre a cargo del nervio dorsal del pene, un ramo terminal del nervio pudendo que se origina en el conducto pudendo y corre anteriormente hacia el interior del espacio perineal profundo. Luego de esto discurre por el dorso del pene lateral a la arteria dorsal e inerva la piel y el glande. El pene está profusamente inervado por diversas terminaciones nerviosas sensitivas, en especial el glande. Ramos del nervio ilinguineal inervan la piel de la raíz del pene. Los nervios cavernosos que contienen fibras parasimpáticas independientes del plexo nervioso prostático inervan las arterias helicinas del tejido eréctil. Respecto a lo que es el drenaje linfático, la linfa de la piel de todas las porciones del perineo, incluida la piel lampiña inferior a la línea pectínea del ano recto, pero excluyendo el glande del pene, drena en los nódulos inguinales superficiales. La linfa procedente de los testículos sigue una vía, independiente del drenaje escrotal, a lo largo de las venas testiculares hasta la porción intermesentérica de los nódulos linfáticos lumbares, ya sea de la cava aórticos y preaórticos. El drenaje linfático de las porciones intermedia y proximal de la uretra y de los cuerpos cavernosos drena en los nódulos linfáticos ilíacos externos, mientras que la mayoría de los vasos procedentes de la uretra esponjosa distal y el glande del pene drena en los nódulos inguinales profundos, aunque parte de la linfa drena en los nódulos inguinales externos. Bueno, a continuación, si hablamos de los músculos del perineo en el hombre, los músculos superficiales del pene situados en el espacio perineal superficial son los transversos superficiales del perineo, el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. Los músculos transversos superficiales del perineo y bulbo esponjoso se unen al esfínter externo del ano cuando se insertan centralmente en el cuerpo perineal. Cruzan la apertura inferior de la pelvis como radios que se cruzan sosteniendo el cuerpo perineal para colaborar con el diafragma perineal en el sostén de las vísceras pélvicas. La contracción simultánea de los músculos superficiales del perineo junto al músculo transverso profundo del perineo durante la erección del pene proporciona a este último una base más firme. ¿Ya? Los músculos bulbo-esponjosos comprimen al bulbo del pene y el cuerpo esponjoso, con lo que ayudan a vaciar la uretra esponjosa de las gotas de orina o de semen finales. Las fibras anteriores del bulbo esponjoso rodean la porción más proximal del cuerpo del pene y también colaboran en la erección, aumentando la presión sobre el tejido eréctil de la raíz del pene. Al mismo tiempo, también comprimen la vena dorsal profunda del pene, dificultando el drenaje venoso de los espacios cavernosos y ayudando a facilitar el agrandamiento y la turgencia del pene. Los músculos isquiocavernosos, por su parte, rodean los pilares de la raíz del pene, propulsan la sangre de los espacios cavernosos de los pilares hacia las porciones distales de los cuerpos cavernosos, lo que aumenta la turgencia del pene durante la erección. La contracción de los músculos isquiocavernosos también comprime las tributarias de la vena dorsal profunda del pene que salen de los pilares del pene, con lo cual limitan el flujo de la salida venosa desde el pene y colaboran al mantenimiento de la erección. Bueno, a continuación hablaremos de lo que es el triángulo urogenital femenino. Este está formado por los genitales externos femeninos, los músculos del perineo y el canal anal. Bueno, los genitales externos femeninos comprenden el monte de pubis, los labios pudendos mayores, los que son encargados de encerrar la hendidura pudenda, los labios pudendos menores, que cierran lo que es el vestíbulo de la vagina, el clítoris, los bulbos del vestíbulo y las glándulas vestibulares mayores y menores. El término vulva comprende todas estas partes. ¿Ya? La vulva actúa como tejido sensitivo y eréctil de la excitación sexual y el coito, dirige el flujo de la orina y evita la entrada de material extraño en el tracto urogenital. Bueno, a continuación comenzaremos a describir aquellos órganos que componen
lo anteriormente mencionado. Tenemos primeramente el monte del pubis, ¿ya? O monte de Venus, la cual es la eminencia adiposa redondeada anterior a la sínfisis del pubis, tubérculos y ramas superiores de ambos pubis, ¿ya? La eminencia está formada por una masa de tejido adiposo subcutáneo. La cantidad de grasa del monte aumenta en la pubertad y disminuye tras la menopausia. La superficie del monte del pubis se continúa con la pared anterior del abdomen. Tras la pubertad, el monte del pubis se cubre con un grueso vello púbico. Ahora, si hablamos de los labios pudendos mayores, los labios pudendos mayores son pliegues cutáneos prominentes que proporcionan indirectamente protección al clítoris y a los orificios externos de la uretra y vagina. Cada labio pudendo mayor llena casi por completo un proceso digitoforme de tejido conectivo laxo que contiene músculo liso y la terminación del ligamento redondo del útero. Discurre ínfero-posteriormente desde el monte del pubis hacia el ano. Los labios pudendos mayores se sitúan a los lados de una depresión central, a la hendidura pudenda, dentro de la cual se encuentran los labios pudendos menores y el vestíbulo. En la mujer adulta, las caras externas de los labios están cubiertas de piel pigmentada que contiene muchas glándulas sebáceas y vello púbico rizado. Las caras internas de los labios son lisas, rosadas y sin vello. Los labios pudendos mayores son más gruesos anteriormente, donde se unen para formar la comisura anterior. Posteriormente, en las mujeres nulíparas, aquellas que nunca han dado a luz, se fusionan y constituyen una cresta en la comisura posterior que se encuentra sobre el cuerpo perineal y constituye el límite posterior de la vulva. Esta comisura suele desaparecer tras el primer parto vaginal. Bueno, ahora si hablamos de los labios pudendos menores, los labios pudendos menores son pliegues cutáneos redondeados que carecen de grasa y vello. Están incluidos en la hendidura pudenda por los labios pudendos mayores y rodean y cierran al vestíbulo de la vagina, en el cual se abren los orificios vaginal y externo de la uretra. Presentan un núcleo central de tejido conectivo esponjoso que contiene tejido eréctil en la base y muchos pequeños vasos sanguíneos. Anteriormente, los labios pudendos menores forman dos láminas. Las láminas mediales de ambos lados se unen como frenillo del clítoris y las láminas laterales se unen anteriores al glande del clítoris para formar el prepucio del clítoris. En las mujeres jóvenes, especialmente en las vírgenes, los labios pudendos menores se conectan posteriormente mediante un pequeño pliegue transversal, el frenillo de los labios pudendos menores. Aunque la cara interna de cada labio pudendo menor es piel delgada y húmeda, presenta un típico color rosado de una mucosa y contiene muchas terminaciones nerviosas sensitivas. Bueno, a continuación describimos lo que es el clítoris, el cual es un órgano eréctil, el cual está localizado en el punto en que los labios pudendos menores se unen anteriormente. Consta de una raíz y un cuerpo pequeño y cilíndrico, formado por dos pilares, los cuales son dos cuerpos cavernosos y el glande del clítoris. Los pilares se fijan a las ramas inferiores del pubis y a la membrana perineal profunda de los labios. El cuerpo del clítoris está cubierto por el prepucio del clítoris. En conjunto, el cuerpo y el glande del clítoris tienen alrededor de 2 centímetros de largo y menos de 1 centímetro de diámetro. A diferencia del pene, el clítoris no está relacionado funcionalmente con la uretra ni con la micción. El clítoris es muy sensible y aumenta de tamaño con la estimulación táctil. El glande es la parte más inervada del clítoris, posee numerosas terminaciones nerviosas. Ahora, si hablamos del vestíbulo de la vagina, es el espacio que está rodeado por los labios pudendos menores. Contiene la desembocadura de la uretra, la vagina y los conductos de las glándulas vestibulares mayores y menores. El orificio uretral externo se localiza de 2 a 3 centímetros posterior inferior al glande del clítoris y anterior al orificio vaginal. A cada lado del orificio uretral externo se encuentran las aberturas de los conductos de las glándulas parauretrales. Las aberturas de los conductos de las glándulas vestibulares mayores se localizan en las caras superiores y mediales de los labios pudendos menores a las 5 y a las 7 en punto respecto al orificio vaginal en la posición de litotomía. El tamaño y el aspecto del orificio vaginal varía según el estado del himen. Un pliegue anular delgado de mucosa en el orificio vaginal que rodea y ocluye parcial o totalmente la luz. Tras su rotura solo son visibles sus restos o carúnculas himeniales. Estos restos separan la vagina del vestíbulo.
El himen carece de una función fisiológica conocida, se considera básicamente un vestigio evolutivo por su estado y suele proporcionar pruebas decisivas en caso de abusos sexuales infantiles y violaciones. Bueno, ahora si hablamos de los bulbos del vestíbulo, los bulbos del vestíbulo son masas pares de tejido eréctil alargado de unos 3 centímetros de largo que se sitúan a los lados del orificio vaginal, superiores o profundos a los labios pudendos menores. Inmediatamente inferiores a la membrana perineal, están cubiertos inferior y lateralmente por los músculos bulbo-esponjosos que se extienden por toda su longitud. Los bulbos son homólogos del bulbo del pene. Ahora, las glándulas vestibulares o las glándulas de Bartholin con un diámetro aproximado de 0,5 centímetros se localizan en el espacio perineal superficial a cada lado del vestíbulo, posterolaterales al orificio vaginal e inferiores de la membrana perineal, por lo que se encuentran en el espacio perineal superficial. Estas glándulas son rodeadas u ovales y en parte están cubiertas posteriormente por los bulbos del vestíbulo. Como los bulbos, las glándulas están parcialmente rodeadas por los músculos bulbo-esponjosos. Los finos conductos de estas glándulas pasan profundo a los bulbos y desembocan en el vestíbulo de la vagina a cada lado del orificio vaginal. Estas glándulas secretan moco en el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Las glándulas vestibulares menores son glándulas más pequeñas, a cada lado del vestíbulo de la vagina, que desembocan en este mismo, entre los orificios externos de la uretra y vaginal. Estas glándulas secretan moco en el vestíbulo de la vagina que humedece los labios y el vestíbulo de la misma. Bueno, la vascularización de la vulva. La abundante irrigación arterial para la vulva procede de las arterias pudendas externas e internas. La arteria pudenda interna irriga la mayor parte de la piel, los genitales externos y los músculos del periné. Las arterias labiales son ramas de la arteria pudenda interna, al igual que las del clítoris. Las venas labiales son tributarias de las venas pudendas internas y venas satélites de la arteria pudenda interna. La ingurgitación venosa durante la fase de excitación de la respuesta sexual produce un aumento de tamaño y de la consistencia del clítoris y de los bulbos del vestíbulo. Ahora, respecto a la inervación de la vulva, la cara anterior de la vulva ya está inervada por los nervios procedentes del plexo lumbar, los nervios labiales anteriores que derivan del nervio inguinal y el ramo genital del nervio genitofemoral. La cara posterior de la región pudenda está inervada por nervios que proceden del plexo sacro, el ramo perineal del nervio cutáneo posterofemoral lateralmente y el nervio pudendo centralmente. Este último nervio es el principal del periné. Los nervios labiales posteriores, que inervan los labios, los ramos profundos musculares del nervio perineal inervan el orificio vaginal y los músculos superficiales del periné y el nervio dorsal del clítoris inervan los músculos profundos del periné y recoge la sensibilidad del clítoris. Ahora, el bulbo, el vestíbulo y los cuerpos eréctiles del clítoris reciben las fibras parasimpáticas a través de nervios cavernosos del plexo útero-vaginal. La estimulación parasimpática produce un aumento de la secreción vaginal, la erección del clítoris y la ingurgitación del tejido eréctil en los bulbos del vestíbulo. Bueno, para finalizar esta presentación tenemos que hablar del drenaje linfático del periné femenino, la cual está a cargo de la siguiente red de vasos linfáticos: la linfa de la piel del periné, incluido el anodermo inferior a la línea pectínea del ano recto y la vagina más inferior, el orificio vaginal y el vestíbulo, drena inicialmente a lo que son los nódulos linfáticos inguinales superficiales. La linfa del clítoris, el bulbo vestibular y los labios pudendos menores anteriores drena de los nódulos inguinales profundos o directamente en los nódulos ilíacos internos. La linfa de la uretra drena en los nódulos linfáticos ilíacos internos o en los nódulos linfáticos sacros. Bueno, con esto ha concluido nuestra presentación. Espero que les haya servido para aprender mucho más acerca de la anatomía. Nos vemos en un nuevo video.